¿Cómo están? Bueno, acá estamos de nuevo para presentarles otro cuchillo y soy Cristian Fuentes, así que comenzamos. Esto va a ser un repaso bien cortito, la verdad. Me llegó ayer, es un cuchillo que no tenía dentro digamos, de mi colección, y es un tipo de cuchillo, digamos, que no tenía, lo voy a mostrar de inmediato, que obviamente es una hoja o un filo Scandi. El único que tenía, bueno, a decir verdad, es un Mora, pero ninguno con un grosor más ancho digamos, de hoja. Y decidí comprarlo porque la verdad me costó mucho decidirme comprarlo porque no soy muy adicto a este tipo de filos ni de hoja, digamos, pero lo quise hacer porque, bueno, me pareció interesante probar otro cuchillo de la misma marca, ya que tengo otro cuchillo Brother. En este caso, este es el modelo F012, espero que lo puedan ver ahí de alguna manera. Ahí está el modelo en acero D2, así que es un filo, como pueden ver, Scandi. La funda, normalmente todos comienzan hablando de la funda. Yo en realidad no le presto mucha atención, porque en realidad estas fundas, que voy a hacer un video respecto a las fundas también, de Kydex sobre todo, y sobre todo estas de cuchillos que son de menos de 20 centímetros de largo en total, que creo que no son muy útiles este tipo de fundas, por la sencilla razón, que lo voy a comentar ahora, bueno, de que cuando tú insertas, si esto te lo pone en el cinturón en una posición hacia arriba, digamos el mango, esto va a quedar bailando, va a trabajar muy mal, no sirve, así es simple, no sirve. Si lo pones en horizontal en tu cinturón, también va a quedar esto colgando, porque la mayoría de los cuchillos de estas dimensiones, digamos, el equilibrio no está, digamos, el peso máximo no está en la hoja, sino que está en el mango. Por lo tanto, siempre se nos va a ir hacia el lado y no va a quedar bien ubicado. Yo encuentro que esta funda para este tipo de cuchillo, de este porte, de este tamaño, es inútil, pero es un tema que vamos a hablar después, en otro video, ¿ya? Así que, bueno, volviendo al tema no quería comprarlo, me rehusé hace mucho tiempo, mucho tiempo en realidad, así que me rehusé a comprar este tipo de cuchillos con este tipo de filo, porque nunca pensé que realmente podía ser tan bueno. Bueno, este es el modelo, como les dije, el F012. Hay otro modelo, el F005 me parece que es parecido también, pero tiene acá una colita de pez más grande. Y yo compré este porque me gustó más este. Me encanta el tipo de mi carta que trae, el acabado. Espero que lo puedan ver bien. Me encanta esta textura. eh, Tiene su agujero para el cordón fiador. El milimetraje del ancho digamos, de la hoja, el ancho son 3.1 milímetros, que no es tanto comparado con otros cuchillos que tengo. Y la razón es, creo, porque se habla mucho de que el filo Scandi es bueno entre una hoja que tenga un grosor de entre 2.5 milímetros a 3.5 milímetros. Eso es lo que yo he escuchado. No estoy seguro de eso, no puedo dar fe de eso, pero puedo decir que sí funciona muy bien y considero que es un grosor bastante aceptable. Creo que 3.5 milímetros son buenos. Esta trae una cremallera, como pueden ver aquí, bastante efectiva, bien agresiva, traba bien el dedo, así que es bien. La hoja ya sabe que es un tipo drop point, y como pueden ver, bueno, esto se traza muy bien. La verdad que a mí me sorprendió un poco porque, como les comentaba, no, no soy amante de este tipo de filos porque en realidad no. Para ir al cerro y trabajar en madera, considero que cualquier cuchillo nos puede servir. Incluso este que yo reformé, que era una navaja, digamos, y bueno, yo lo reformé, le hice una fundita. Esta era una navaja, y
Y bueno, yo la trabé, qué sé yo, hice un sistema ahí y funciona muy bien. Funciona muy bien, o sea, yo con un cuchillo, de hecho, quiero darle unas vueltas de mi carta aquí alrededor para darle más firmeza, por supuesto, pero cualquier cuchillo que nosotros tengamos, de unas proporciones más o menos decentes, un grosor más o menos decente de hoja, nos va a servir para lo que es el bushcraft, ya en general, o campamento incluso. No necesariamente un filo tiene que ser Scandi. A ver, el único que tengo acá para comparar como Scandi sería el Mora Companion. Lo voy a poner aquí al lado para que lo puedan ver más o menos en las proporciones, que son muy similares, digamos en el largo. Este es un poquito más largo de mango, como pueden ver, yo creo que no, son 3 milímetros más este de mango tiene. Y de hoja, este tiene 1 milímetro o 2 milímetros más, no más que eso. Ahora, el grosor de hoja, como pueden ver, es mayor en el Brother, obviamente, es mayor. Y si no me equivoco, este es 2.5 y este es 3.1, así que estamos hablando de 6 décimas más ancho este, ¿ya? No sé la razón exacta de por qué se dice que no más de 3.5 milímetros el filo Scandi para una hoja de no más de 3.5 milímetros, o sea que ese es como el máximo. Pero por lo que estoy viendo acá, claro, va a depender del tipo, del grosor de la hoja, la cantidad de vaciado que tienen que hacer para el filo, perdón, para el filo, digamos, Scandi. Por ejemplo, aquí se nota que es mucho menor al otro. Lo vamos a ver mejor con un segundo, con un pidómetro. Siendo menor este, claro, este tiene un, un ancho de pala o de filo en realidad de 7 milímetros. 7 milímetros tiene esta parte donde va el filo, y este obviamente es mayor. Este yo creo que tiene, según lo que me marca acá, un segundo, ahí estamos, este tiene 9 milímetros de filo, digamos. Este tiene 7. Claro, y eso obviamente es para conservar el ángulo me imagino que lo que quisieron era conservar el ángulo del filo. Ya no sé si se ve bien ahí, espero que sí. Así que supongo que debiesen ser similares el ángulo de filo de ambos cuchillos. A pesar de que este es más fino, este es más ancho, pero se corrige, digamos, con la cantidad de filo que le dan. Ahora, en términos de trabajo, en madera, por ejemplo, yo lo he probado un poco y la verdad que es bastante bueno. Sí, eso no hay nada que decir. Yo hago cosas bastante raras aquí, en lo que es madera no batoneo, así que no van a ver batoning acá porque no. Pero sí tomo un cuchillo y veo qué tan preciso es para entrar, por ejemplo, en la madera, como lo estoy haciendo acá, solo con la punta, y probando. Y bueno, incluso sin apoyarlo mucho, pueden ver que puede entrar bastante fino, bastante bien con la punta, puede hacer una muesca bastante buena. Acá vamos a hacer otra. Vamos a trabajar con él un poquito. Yo he visto varios que hacen muesca en la red, digamos, y las muescas no son, digamos, esto es una muesca. Una muesca tiene que ser un espacio recto para que encaje algún freno o algo que estemos haciendo en alguna madera. ¿Ya? Una muesca no es una V. Una muesca no es poner un poco aquí hacia allá y otro poco hacia allá. Y esto no sirve de nada. O sea, es una perforación en la madera nomás. Pero no. A la hora de trabajar, por ejemplo, con, con una rama o un palo, esto no nos va a dar sujeción porque, como ven, tiene ángulo también. Entonces no sirve. Tiene que ser como este. Ahí, ¿ven? Se encaja aquí algo y sí puede estar sujeto ahí. Ya, como este también. ¿Ya? Este incluso el grande. Así que bueno, pero en términos generales lo que es trabajo del cuchillo, como pueden ver, este entra, pero muy bien en la madera, o sea, no,
En eso quedé sorprendido. Entra solo. Este filo entra solo. ¿Ya? Entonces, y queda bastante planito. Si pueden ver aquí, por ejemplo, si a ustedes les gusta trabajar en madera, ven cómo queda de plano. Eso porque se puede, digamos, eh, es bueno para el tallado en madera, es excelente. Ya, quedó súper plana esta parte. ¿Ven? Ahora, hay otra cosa que al principio no me gustó cuando lo vi y ahora estoy entendiendo así la razón. Y es que no tiene una guarda, digamos, como otros, una guarda bastante grande. Claro, no la tiene y es muy pequeñita, muy. Y eso es, digamos, porque cuando nosotros trabajamos con madera y tomamos el cuchillo en forma inversa, como por ejemplo aquí, lo voy a tomar hacia acá, si tiene una guarda aquí nos va a molestar, nos va a pegar. Y esto pasa con muchas navajas, porque las navajas, la mayoría trae una guarda aquí, porque es el que funciona arriba como flipper, ¿cierto? Entonces a la hora de invertir el cuchillo nos molesta y nos pega acá la guarda. Por lo tanto, este como no la tiene, no molesta en nada. Tampoco tiene, como pueden ver, muesca española, ¿ya? Y la muesca española es ese orificio que le hacen aquí, qué sé yo. Este se nota que lo rebajaron bastante mal el filo. Estoy mirando aquí que en realidad no quedó plano con esta parte. Lo dejaron un poquito más subido. La muesca española en realidad, yo siempre lo voy a decir, es un desangrador. Es cuando tú apuñalas a un animal y él, digamos, sangra, por el cuchillo, digamos, esa muesca hace que esa sangre no llegue al mango y te ensucie las manos. La muesca es para que en ese orificio la sangre se detenga y comience a cotear. ¿Ya? Para eso es esa muesca. Muchos se preguntan y dicen, no, ¿para qué ese agujero? ¿Qué sé yo? Piensa que va a pasar un pedernal o qué sé yo. No, 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 no. La muesca española es para eso. Es para que la sangre del animal, porque los cuchillos generalmente se usaron mucho para caza en general, era para eso. ¿Ya? Entonces no te ensuciaba el mango y no te resfalaban las manos. ¿Ya? Eso también aplica en combate y en todas las áreas, por supuesto, en lo que se puede usar una herramienta como lo que es el cuchillo, porque entendamos que el cuchillo no es un arma, el cuchillo es una herramienta. ¿Ya? Caso contrario, a menos que tengas, digamos, no sé, por algo que sea específicamente para matar, ya podríamos considerarlo como un arma. Pero el cuchillo es la base de la sociedad humana durante la historia, fue la base, la herramienta básica y la más importante, así que, por lo tanto, esto yo lo considero una herramienta. El que no tiene un cuchillo en la casa para mí es un tonto, así de simple. Tiene que tener uno y un buen cuchillo, porque es algo que nos puede salvar la vida, nos puede sacar de algún apuro y cualquier cosa. O sea, es como lo básico, es la herramienta básica del hombre, así de simple, así lo considero yo. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, porque todavía no veo ni siquiera cuánto llevamos de grabación, déjenme ver, porque no me quiero pasar. Bueno, lo vamos a comparar con otros cuchillos que tengo. Vamos a dejar hasta acá, el Mura, aquí al lado. Vamos a compararlo un poquito con otros que tengo, digamos, en similares condiciones, similares tamaños. Vamos a poner su hermano, el Brother, el F007. Lo tengo también por ahí, le hice una revisión, que es un hermoso cuchillo también. Vamos a poner acá al ladito. Como pueden ver, las medidas de las dimensiones de la hoja son muy parecidas también. Vamos a poner también el Joker Águila, cuchillo también más o menos de las mismas dimensiones también. Vamos a poner acá, de la casa española Joker, obviamente, cuchillo español en MOBA. Y lo vamos a poner acá. El F007 en D2 por si acaso, para los que no saben. Este es empuñadura de olivo, este es empuñadura de mi carta, y este ya saben que es un inyectado nomás, el de Mora. Y por último vamos a poner el Ruike F118 en acero 14C28N, que es un muy buen cuchillo. Este considero que es el mejor que tengo de este tamaño, digamos, este Ruike.
en mi carta verde, que ya por ahí también hay un video de revisión. Y Stonewash, como ven, este es un poquito, podríamos decir, a ver si los ponemos todos más o menos en la misma. Sí, este tiene como 1 centímetro más de hoja, el Rick, es un poquito más grande. Vamos a bajar un poco a ver si caen todos, porque me parece que no se alcanzan a ver todos. Vamos a bajarlo aquí, ahí supongo que se verán. Así que vamos, como ven, está dentro de las proporciones y el único Scandi que yo tenía era este. Y puedo decir y puedo dar fe que sí trabaja mejor en madera, ¿ya? O sea, es un cuchillo que la verdad que sí destaca trabajando en madera. Con cualquiera de estos lo podemos hacer, obviamente que sí. Pero por ejemplo, el Ruike está más enfocado a la defensa. Un cuchillo más defensivo, porque por eso tiene una guarda más grande, se dan cuenta, incluso para poner como táctico, para amarrar o hacer una especie de lanza. Pero como ven, este tiene esta guarda más pronunciada que para frenar nuestro dedo a la hora de penetrar algún animal o algo así. Pero si lo ponemos en la parte inversa, como esto nos va a molestar en la mano para trabajar en madera. ¿Se dan cuenta? Ya, este es uno que estaría molestando en este caso. El Joker es otro cuchillo de trabajo en otro tipo de acero, obviamente un acero más blandito, que no deja de ser bueno, porque es bueno para el agua para trabajar con elementos procesados, cosas así, con agua, y tampoco nos molesta esta parte, porque también está bastante. La muesca que tiene acá española, como pueden ver, es chiquitita, es bastante chiquitita. Ahí, no sé si la alcanzan a ver, es pequeñita, así que no molesta en nada. No mostré que el otro también tiene, el Rui, que también tiene una muesca española acá, como pueden ver, ahí un poquito más grande. El, el hermano, el Brother 007, tiene una muesca, pero muy pequeñita, no sé si la alcanzan a ver, es como muy simplona, muy justita, como es lo justo y necesario, yo creo, porque el filo cae y a ver si ahí. Entonces el filo termina y inmediatamente, digamos, comienza el rebaje que tiene aquí. Y como ven, también tiene guarda y también esa guarda nos molesta aquí para trabajar con madera, ¿ven? Entonces son cuchillos que uno puede decir, este no es un cuchillo de trabajo, este es un cuchillo de caza, de despiece de animal, incluso de defensa, ¿ya? Por eso voy a dejar que sería como la competencia de los que yo tengo, bueno, y obviamente el Companion, que son los cuchillos que más o menos están enfocados para lo mismo, un cuchillo de trabajo estos tres, y de las mismas dimensiones, ¿ya? ¿Cuál elegiría? Obviamente aquí en este caso este está enfocado a 100% en madera, trabaja muy bien la madera. Este está enfocado en procesamiento de alimentos porque es un vaciado plano, un vacío completamente plano, es un acero inoxidable, entonces va a trabajar mejor con humedad, podríamos decirlo así, ¿ya? Y en el caso del Mora, bueno, el Mora obviamente es lo mismo que el Rode, pero este también es inoxidable, un acero más blando, obviamente, porque un 5CR13 o un 8, no me acuerdo, pero es un acero bastante blando. Yo sé que es un acero blando, lo he probado infinidad de veces. Y que no deja de ser bueno estando bien afilado, obviamente va a cortar muy bien. Eh, Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un acero, incluso un acero de baja calidad o blando o blandísimo, miren cómo corta esto. Entra, pero muy bien. Pero se nos va a desafilar más rápido que este. Porque este es un D2, pero este D2 también entra súper bien. Como ven, la hoja es más ancha de este, sin embargo, entra igual de fácil. ¿Ven? Y vamos haciendo aquí lo que yo quería hacer, que era una especie de curva. Que no es fácil hacer una curva con un cuchillo. ¿Ya? Una curvita aquí estaba tratando de hacer ahí. Meter por ejemplo, miren, que es otro tipo de acero, también va a hacerlo, pero ya nos compromete, digamos, que está topando toda la pala del cuchillo acá, toda la pala, perdón que está sonando el booster. Eso me dice que ya tengo que terminar el video, así que bueno,
los voy a dejar invitados para el próximo capítulo porque voy a hablar de las fundas, que es algo súper importante que a lo mejor nos pasamos siempre por alto, porque la mayoría de los cuchillos pasan guardados, entonces creo que es importante hablar de las fundas también y, y algunas apreciaciones que tengo con respecto a eso. Bueno, el cuchillo lo recomiendo, sí, 100%, es excelente, muy buena calidad, bien terminado, remanchado, como ven, bueno, he hablado, lo pueden ver bastante quizás en la web. Yo no lo he mostrado mucho ahora, pero prefiero mil veces comprar esto por $35 o un poco más, puesto en casa, por lo menos en Chile, a comprar un Cudeman que cuesta, no sé, $150 o uno de otra marca española que también son de este tipo, digamos, de Scandi, y obviamente va a ser mucho mejor que un Mora. O sea, eh, obvio, esto ya entramos a otra categoría con un cuchillo de esto. Por lo tanto, si tienen dinero y están juntando para su primer cuchillo, y pues bueno, para madera, este está especial. O sea, es muy buen cuchillo. Y no es tan caro, es excelente. No tiene nada que enviar un cuchillo español, se lo digo desde ya. Tal vez solamente la funda, pero yo prefiero una de cuero para este. Em, pero le voy a hacer una, así que no hay problema. Bueno muchachos, me despido para que no se nos pase el video y así lo pueda subir en una sola parte y no dos partes. ¿Ok? Listo. Los dejo invitados, por supuesto, a suscribirse, dejar un like y pregunten lo que necesiten. ¿Ok? Nos vemos. Hasta pronto.